El tema de hoy va a ser acerca de la comunicación. ¿Por qué? Porque cuando empezamos un nuevo año, cuando empezamos una nueva etapa, generalmente tenemos muchos proyectos, pero esos proyectos tienen que ver con comunicarnos con otros. Pueden ser individuales porque te conciernen a ti, pero van a depender de muchas otras personas. ¿Por qué digo depender? Porque vamos a tener que vernos involucrados con otras personas y nosotros no podemos depender de lo que suceda afuera. Tenemos que depender de lo que está sucediendo adentro, porque vamos a encontrar unas personas adoradas a nuestro alrededor, pero también vamos a encontrar personas que no son tan adoradas o que están pasando por diferentes momentos que nos van a hacer la vida un poquito más complicada. ¿De dónde viene la palabra comunicación? De comunidad, de comunión. Es decir, si yo no estoy en comunión, si yo no estoy en un ambiente donde me siento cómoda o donde yo puedo aportar algo, donde todos, entre todos podemos construir algo, pues es muy difícil que me sienta a gusto. ¿Por qué? Porque definitivamente yo necesito saber y aprender a convivir. A veces pensamos que nosotros sí sabemos convivir, porque los otros son los que no saben. ¿Por qué? Pues porque siempre estamos juzgando a los demás, porque no se nos ocurre mirar hacia adentro. Para mí es absolutamente evidente que todo lo que sucede a mi alrededor es un milagro. Entonces, si empiezo a combinar la filosofía con la ciencia, empiezo a darme cuenta que ciencia es cuando yo repito una cosa y el resultado es el mismo, pues ahí hay ciencia. Entonces, efectivamente, entre los seres humanos, entre todas las cosas que vemos, hay mucha ciencia, pero también tengo que involucrar la parte espiritual, la parte donde está la razón de el ser, la razón de que todos existamos, porque tiene que haber algo maravilloso detrás de eso. ¿Qué pasa cuando quiero aprender un idioma? Yo soy una eterna enamorada de los idiomas. Para mí, haber aprendido inglés cuando ya era una adulta, pues fue un poco complicado. Yo empecé a buscar alternativas. Yo empecé a buscar algo que fuera un poco diferente porque el método tradicional para mí definitivamente no había funcionado. ¿Qué encontré? Encontré que a medida que iba estudiando, había una cosa que yo no podía dejar pasar. Cuando yo estoy hablando con alguien, cuando yo estoy practicando un idioma, el idioma sencillamente es una creación. Es decir, cuando yo hablo de la palabra, cuando yo empiezo a comunicar algo, estoy creando y estoy creando todo el tiempo. Cuando tú estás dando tu idea, cuando tú estás expresando algo, tú estás creando todo el tiempo, porque tus palabras son diferentes a las palabras de otra persona. Para que tú expreses una idea, esa idea puede sonar muy distinta a lo que otra persona tiene de un concepto. Dos personas tienen un mismo concepto, generalmente cuando se expresan, cada persona está creando. ¿Qué pasa cuando estoy aprendiendo un idioma? Me da tanto miedo hablar, tengo tantas limitaciones donde pienso que las cosas tienen que ser de cierta manera. Entonces tengo unos patrones en mi cabeza que son los que yo quiero repetir, pero cuando los voy a repetir, cuando yo voy a hablar, me echo para atrás y evito poder hablar. Entonces, como no hablo, no creo. Y como no creo, pues no hay ninguna comunicación, porque estoy tratando de evitar. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces cuando estoy aprendiendo a hablar un idioma, yo me enfoco en escribir o me enfoco en leer. Entonces, claro, la comunicación está haciendo conmigo mismo. Entonces, empiezo a crear y yo empiezo a crear un montón de cosas, un montón de palabras, un montón de frases que están dentro de mi cabeza y que yo después digo, claro que yo sí las sé. Cuando estoy en calma conmigo mismo, hay una comunicación y no me doy cuenta que si yo no me empiezo a exponer, si yo no decido salir, pues va a ser muy difícil que mi idioma, que mi nuevo idioma se empiece a desarrollar. Y eso nos pasa no solamente con el idioma, nos pasa con las relaciones. Las personas con las que más conflictos tenemos son las personas que están más cercanas a nosotros. ¿Por qué? Porque son personas que sienten cierta libertad cuando están en casa, cuando están con personas que quieren, porque no tienen que aparentar nada, no están pendientes de si sonó bien o sonó mal. Y esa libertad hace que mientras vamos aprendiendo nos equivoquemos en muchas cosas e hiramos muchas personas. Entonces ahí es cuando vemos que las personas que están a nuestro alrededor son las personas que cometen más errores. Entonces vemos que las otras familias, que los otros amigos, que las otras relaciones son maravillosas, pero la de nosotros no. Pero resulta que no nos damos cuenta que las otras personas
también tienen sus propios problemas y a veces no sabes si son más grandes o más pequeños. Vamos a aprender a darnos cuenta que el otro también comete un error, pero que yo no tengo por qué juzgar al otro. Entonces que cada vez que me levanto digo, Diosito, hoy vamos a trabajar juntos y quiero que me quites todos los obstáculos que no me permitan verte, que me permitan ver a las otras personas desde, desde mi ego, desde el punto de vista de verlo como una persona que tiene que hacer las cosas como yo digo, como a mí me gusta, sino desde el respeto, desde el amor, de estoy sirviéndole a alguien. Cada vez que estás haciendo un trabajo, piensa que estás sirviéndole a Dios, porque finalmente es eso lo que estás haciendo, porque te está poniendo en ese lugar con esas personas para que aprendas algo y para que salgas triunfante, para que salgas y dejes ese lugar en armonía, no en conflicto. Porque no significa que tengamos que hacer que todas las personas estén de acuerdo con nosotros, ¿no? Y no significa que a veces también tenemos que poner límites. Y hablamos de relaciones laborales, hablamos de relaciones personales, hablamos de relaciones familiares, porque esas son las que nos confrontan, esas son las que nos ponen la tarea más difícil, pero esas son las que necesitamos sacar adelante. Entonces, los invito a que piensen todos los días en que este es un nuevo día, una nueva oportunidad que tengo para ser feliz y para ser feliz y darme cuenta que le estoy sirviendo a Dios y que con Él no tengo pierde. Con Él, si yo hago las cosas desde el corazón, pensando en que voy a dar lo mejor de mí, las cosas van a funcionar, van a empezar a fluir. Espero que este podcast te ilumine un poquitico, que encuentres un poquito de luz en estas palabras y te des cuenta que hay que empezar a mejorar nuestra comunicación y a mejorar esa comunicación desde el corazón, desde, desde el estar en paz, desde pensar en el otro como comunión, como que yo voy a compartir con la otra persona y que tengo que hacerlo de la mejor manera y para eso tengo que dar lo mejor de mí. Les mando un abrazo grande y nos vemos pronto. Bye bye.